Episodio número 2441. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección y hasta un nuevo trimestre. Por la gracia de Dios, qué bueno que nos podemos reunir para estudiar este nuevo trimestre titulado Los Tres Mensajes Cósmicos. Este trimestre segundo comprende desde abril, mayo y junio, así que vamos a estar gozándonos en el Señor. Y esta primera lección, Jesús gana, Satanás pierde. Estaremos haciendo una introducción para hoy, sábado 25 de marzo. Así que vamos de inmediato con el texto a memorizar que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, te alabamos, te glorificamos, te agradecemos, oh Señor, por la gran oportunidad de poder estar en esta nueva jornada para estudiar tu palabra, para seguir aprendiendo más de ti. Te pedimos que nos ayudes para aplicar estos conceptos a nuestras vidas y que también nuestras familias sean bendecidas por medio de este estudio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como en cada introducción del trimestre, hacemos este episodio especial dando algunos detalles de qué va a tratar el trimestre y, por qué no, también algunos detalles del autor. El mensaje de los tres ángeles. El 15 de octubre de 1844, una semana antes del Gran Chasco, nació un niño en una piadosa familia luterana de Alemania. Su nombre era Friedrich Nietzsche, quien llegó a ser uno de los ateos más influyentes de la modernidad. Como creía que el Dios cristiano estaba muriendo en Occidente, Nietzsche criticó la continua influencia moral de la religión cristiana, ridiculizándola como una moral de esclavos, la moral de los débiles que, en un intento por protegerse de los más fuertes, inventaron nociones tan ridículas como amen a sus enemigos. Para Nietzsche, la modernidad necesitaba ir más allá de las nociones anticuadas de el bien y el mal, entre comillas. Un personaje de uno de sus libros, Así habló Zaratustra, declaró: rompan las antiguas tablillas de la ley, evidentemente los 10 mandamientos. En el año 1844 también fue importante para Karl Marx, el fundador del comunismo. Ese año, Marx escribió Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, aunque la Unión Soviética no los publicó hasta 1932. Los manuscritos muestran el desarrollo temprano de la ideología de Marx, en la que defendía una realidad totalmente materialista, que atravesaba varias etapas económicas hasta los trabajadores del mundo se unirían, derrocarían a sus opresores capitalistas y crearían una utopía en la tierra. En el año 1844 también fue importante para Charles Darwin. En lo que se conoce como el ensayo de 1844, Darwin propuso una de las primeras expresiones de su teoría evolutiva. Si bien no la hizo pública en ese entonces, recién en 1859, con la publicación de El origen de las especies.
Darwin promulgó públicamente su planteamiento de que toda la vida en la Tierra se originó de un ancestro común y únicamente mediante procesos naturales aleatorios, fortuitos. Sin embargo, en el año 1844 fue el año de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 y el mismo año en que de los vestigios del gran chasco se plantaron semillas que producirían un movimiento mundial cuyo mensaje central repudiaba la esencia de la ideología marxista, nietzscheniana y darwiniana. Contra el marxismo, el movimiento adventista del séptimo día proclama que el gran conflicto entre Cristo y Satanás, no un flujo materialista de la historia, explicaba la historia mundial que terminaría no en una utopía comunista de fabricación humana, sino en el establecimiento sobrenatural del reino de Dios. Contra el darwinismo, el movimiento adventista del séptimo día inculca que la vida se originó no en el proceso natural y casual de la manipulación aleatoria y de la selección natural, sino mediante el poder intencional del Dios creador, que en 6 días creó la vida en la tierra y luego descansó el séptimo día. Contra la filosofía de Nietzsche, el movimiento adventista del séptimo día proclama no solo que Dios existe, sino también que su código universal de moralidad, las antiguas tablillas de la ley, entre comillas, los 10 mandamientos, para Dios permanecen como la norma suprema de su juicio que concierne a toda la humanidad. Se hace una pregunta interesante. ¿Es coincidencia que todos estos acontecimientos hayan tenido lugar en 1844? Evidentemente, no deberíamos pensar así. Marx, Nietzsche y Darwin, 3 figuras influyentes cuyo trabajo ha causado un daño irreparable a la humanidad, pero en medio de todos estos errores, Dios no dejó al mundo sin un testigo de su verdad, por lo que en medio de estas ideologías destructivas, erigió un movimiento que con el tiempo se transformaría en la Iglesia Adventista del séptimo día y que proclamaría su verdad del tiempo del fin al mundo. El mensaje de los 3 ángeles, nada más y nada menos. Gloria sea nuestro Dios. Este mensaje, en esencia, refuta los errores y los conceptos desacertados promovidos por estos 3 hombres terriblemente engañados. El mensaje de los 3 ángeles es, en cierto sentido, la orden de marcha de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y en líneas generales es el Evangelio, lisa y llanamente. Pero el Evangelio presentado en el contexto de la verdad presente, tal y como lo establece la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 12, ese concepto de la verdad presente que incluye el Evangelio eterno, pues nada más y nada menos que está delineado así. Y el mensaje de los 3 ángeles, será nuestro estudio del trimestre. Gloria sea nuestro Dios. De verdad que es sumamente interesante lo que vamos a estudiar a continuación. Y qué bueno es también mencionar quién es el autor. Yo lo había mencionado en la lección número 11 que tuvimos del trimestre pasado, pero una vez más lo voy a mencionar. Mark Finley es un evangelista renombrado en el ámbito internacional. Nació en Connecticut, Estados Unidos. Fue vicepresidente de la Asociación General del 2005 al 2010. Después de su jubilación, pasó a ser asistente del presidente de la Asociación General. El pastor Finley y su esposa, Ernestine, tienen 3 hijos y 5 nietos. Gloria sea nuestro Dios, porque Dios nos ha provisto de un buen material a través de su siervo, el pastor Mark Finley, que ha escrito muchísimos libros y también muchas matutinas, en especial esa matutina famosa sobre tierra firme. Hace unos años atrás, todavía es la fecha en la que mucha gente sigue estudiando esta hermosa matutina. Entrando propiamente a la parte del sábado, a lo largo de la historia ha habido ejércitos
que eran muy inferiores en número a sus contrincantes y que aún así ganaron importantes batallas. Nosotros también estamos en una batalla de vida o muerte, con un enemigo astuto. Luchamos en inferioridad de condiciones, contra todo pronóstico. Las fuerzas del mal parecen invencibles. Aparentemente sufrimos ciertas pérdidas. La derrota parece ser inevitable. La victoria se muestra inalcanzable. Desde una perspectiva meramente humana, parece que las fuerzas de Satanás nos agobiarán. Pero gracias a Dios, aunque estemos en inferioridad de condiciones, aunque humanamente hablando llevemos las de perder, aunque los ataques de Satanás sean feroces, con Jesús finalmente obtendremos la victoria. La temática esencial del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es esta: Jesús gana, Satanás pierde. Alabado sea nuestro Dios por esta gran verdad, que Jesús gana, Satanás pierde. Escuché clarito que dijeron amén, hubiese dicho Mar, ¿verdad? La esencia de esta batalla se describe en Apocalipsis capítulo 12. El énfasis de nuestro estudio en esta semana nos presentará y nos preparará en forma adecuada para entender Apocalipsis 14 y el mensaje de los 3 ángeles. Qué bueno es poder estudiar esto que dice Apocalipsis 12, como el gran conflicto entre Cristo y Satanás llega a su fin, dándonos a cada uno la victoria. Por eso se titula Jesús gana, Satanás pierde, porque esencialmente esto es lo que sucede. Uno creería que con tantas teorías que van en contra de la Biblia, de la creación, del gran conflicto, de este asunto de la moral, uno creería como que no vamos a ganar. Todas esas teorías que mencionamos al principio, las de Darwin, las de Marx, las de Nietzsche, todas esas teorías son nada más que teorías, porque la realidad es que nuestro Dios está al frente de todas las cosas. Él creó nuestro mundo, tal y como lo mencionamos, en 6 días y descansó el 7º día. Él también nos ha revelado cómo el gran conflicto se desarrolla entre Cristo y Satanás y cómo Jesús gana y Satanás pierde. Alabado sea nuestro Dios. Pero también nos enseña cómo ese asunto de los 10 mandamientos es una ley moral que nos ayuda para nosotros establecer buenas pautas y al final es el código por el cual seremos juzgados. Gloria sea a nuestro Dios por todas estas verdades, y aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que este trimestre nos vamos a gozar en el Señor con el mensaje de los 3 ángeles y viendo todos estos detalles que tienen que ver con el mensaje que Dios nos ha revelado en estos últimos días. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad del estudio de tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que lo podamos aplicar a nuestra vida al punto tal de que no nos dejemos influenciar por ninguna teoría, sino que únicamente podamos vivir de acuerdo a un escrito está. Que esto se refleje en un apego, en una obediencia completa a tu santa palabra, para que nuestra familia, nosotros, todos juntos, y todo aquel que nos rodea, pueda ver en nosotros y también eventualmente ser transformado a la imagen perfecta en Cristo Jesús. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana domingo, ¿verdad? Estamos en una edición especial y por eso también puedo decirlo. Para mañana domingo, la batalla en el cielo. Recuerden, esta semana estamos introduciéndonos
en la primera lección de este segundo trimestre, los 3 mensajes cósmicos. Esta lección número 1, Jesús gana, Satanás pierde, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Seguimos animando a toda nuestra audiencia para que puedan compartir estos enlaces. Hay varias formas de usted hacerlo. Usted puede simplemente escuchar Radio Oasis de Esperanza en las 3 emisiones que hacemos este programa. La página principal es radiooasisdeesperanza.org, radiooasisdeesperanza.org. De esa manera usted escucha nuestra emisora en cualquier parte del mundo. También, si desea compartir propiamente lo que es el enlace de ebooks o de cualquier otro podcast de Google o también de Apple, puede ir directamente a la aplicación correspondiente y ahí entonces busca Omar Medina, Audios de Bendición, y automáticamente va a poder suscribirse en este podcast. También puede, a través de YouTube, simplemente va al canal de Omar Medina, Audios de Bendición, y cuando usted active la campanita, usted también va a estar nada más y nada menos que preparado para cada vez que sale una nueva lección. Además, suscribirse a los que no lo han hecho, compartir sobre todo, y de esa manera llegar a miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.